a esta porción de la palabra que dice de la siguiente manera, me sigue con su vista. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vamos a orar. Incline su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias. Te hemos adorado, te hemos glorificado. Ponemos este tiempo en tus manos. Padre Celestial, toma control de los próximos minutos. A tus hijos que atenderán, mi vida en tus manos como instrumento, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien. ¿Cómo estuvo la semana, hermanos? ¿Pesada? ¿Trabajando? Pero gracias a Dios que estamos en la casa del Señor. Esto es importante. Yo sé que todos tenemos cosas que atender, el trabajo, pero también es importante que al llegar el fin de semana podamos estar en la casa de Dios alimentándonos de Él. Y me da mucho gusto verlo en esta mañana, en este lugar. ¿Qué le pasó al templo? Con signo de interrogación. Ese es el tema de esta mañana. ¿Qué le pasó al templo? Continuamos con la serie Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, hermanos, con este pasaje. Este pasaje que hemos leído en Juan, que también leímos en Marcos 11, también está registrado en Lucas y en Mateo. Esto nos enseña, hermanos, que este acontecimiento que tiene que ver con la purificación del templo fue un momento importante, tan importante que los 4 evangelios lo escribieron. Está en los 4 evangelios. Cada uno desde el lugar que lo estaba viendo. Entonces nos enseña esto algo muy importante, hermanos. Que Dios, que fue el que se encargó de diseñar el templo, y cuando Jesucristo viene a esta tierra y va y se asoma en el templo, le llamó la atención qué le había pasado a ese templo, que desde un principio fue construido y que en este pasaje lo encontramos de una manera importante. El deseo del corazón de Dios es de que Él habitara en ese lugar, de que Él habitara en ese templo que fue construido. Ahora, algo muy importante, hermanos, que dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de cuándo, y por siempre, por todos los siglos. Esto nos habla que Dios no cambia. Puede cambiar las edades, pueden cambiar las décadas, pueden cambiar los siglos, pero Dios no cambia. El hombre cambia, el hombre se va ajustando a ciertas modas, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y en cuanto al templo, hermanos, Dios quería, Jesucristo quería ver qué había pasado con ese templo. Voy a pedirle que me acompañe a Éxodo 25, capítulo 8 y 9. El deseo del corazón de Dios ha sido el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y esto nos dice que Él no cambia. Podemos cambiar nosotros, pero Él no cambia. Dice el versículo 8, Éxodo 25, y harán un santuario para mí. Aquí le está hablando Dios ¿a quién? A Moisés. Muy importante. ¿Quién está hablando? Dios. Y le dice: me harás un santuario, Moisés, y habitaré en medio de ellos. Versículo 9. Pero antes de leer el 9, Dios da la indicación a Moisés que va a construir un santuario, un lugar para que él habite. Entonces, ¿quién habita en el templo, hermanos? Dios. En aquel momento con su presencia en el arca del pacto, hoy con su palabra. Él está con nosotros. Vea lo que dice el 9.
Conforme a todo lo que yo te muestre, ponga mucha atención en esa frase. Le está diciendo a Moisés, lo que yo te muestre, Moisés, eso vas a hacer. Y esto nos enseñó un principio. Hacemos las cosas no porque deseamos, porque nos parece bien, sino porque Dios nos dice que lo hagamos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así que así lo haréis. Dios le da la orden de construir un templo con un propósito. El templo es para Dios y el templo es para que Dios lo habite. Un solo templo, un solo propósito. El hecho de que Dios habitaría en ese templo y que sería para que Él habitara, para que Él lo gobernara, esa es la indicación que le dio a Moisés. Le dice, vas a hacer esto, Moisés, de esta manera, todo lo que yo te diga, tú lo vas a hacer. Entonces, nos tenemos que remontar a Éxodo 25, 8 y 9 para entender cuál fue el propósito de la construcción del templo. Una vez más, el templo tenía un propósito. ¿Cuál era, hermanos? Que Dios habitara en ese templo. Ese es el propósito original de un lugar donde nos reunimos para que Dios hable a nuestras vidas. Es para que Él gobierne, para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe. Moisés lo iba a hacer como Dios se lo había mandado, no como Moisés pensara o deseara. Pero pasa la historia. Vamos a brincarnos casi 2000 años. Y llegamos al tiempo de Jesucristo. Pues ya entendimos, de acuerdo a la Biblia, cuál fue el propósito. Que Dios habitaría y gobernaría en ese templo. Vamos a Juan 2:13. Y vamos a irnos 2000 años adelante. Y dice el versículo 13, que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es muy importante notar, hermanos, en el versículo 13, que estaba por suceder un evento importante en Israel. ¿Cuál era? La Pascua. La palabra Pascua significa pasar. Es lo que significa la palabra Pascua. Significa pasar. Los judíos eran muy apegados a esta celebración. Lo siguen siendo en la actualidad. Al ver que pasan los años, encontramos que los judíos vivían la tradición de la Pascua. Si usted quiere saber cómo se lleva a cabo la Pascua, está en Éxodo 12. Todo el capítulo 12 de Éxodo aparece el orden de cómo se celebraría la Pascua. Entonces los judíos estaban en un momento de celebración de una tradición que tiene su origen en Egipto. Los judíos celebran el momento cuando Dios habla al pueblo. Le voy a dar el contexto de qué significa la Pascua. Y que, por cierto, estamos en la antesala, en nuestros días que estamos viviendo, en lo que comúnmente se le llama como la Semana Santa, que coincide con la fecha de la Pascua. Y fíjese que todo esto porque Dios tiene un propósito que hablarnos y enseñarnos. Entonces los judíos celebran el momento cuando Dios habla al pueblo diciéndoles que por las calles donde vivían los judíos y los egipcios pasaría el ángel de la muerte. Y que por donde él pasara y no encontrara en la parte superior de las puertas una señal de sangre donde un cordero fue sacrificado, cuando el ángel pasara por ahí, si no encontrara en la parte superior esa marca, el ángel entraría y el primogénito iba a morir. Pero si encontraba la señal en la puerta, el ángel pasaría y no entraría al lugar. Y esto lo encontramos, hermanos, y esto es lo que significa la Pascua, que el ángel pasaba en las casas de los judíos porque ellos habían recibido la orden de parte de Dios. En la actualidad los judíos siguen celebrando esta Pascua, que es el hecho que Dios tuvo gracia de que solo con poner sangre del cordero sacrificado representaba el sacrificio, pasaría el ángel y no moriría el primogénito de esa familia. Esto lo siguen celebrando los judíos de una manera celosa, agradecidos por Dios.
porque ellos sabían que la sangre de un sacrificio los iba a rescatar de la muerte. Es lo que significa la Pascua. Dios le dice a Moisés, habla al pueblo, van a sacrificar. Pero la gracia era que por el sacrificio de un cordero, ellos no iban a ver la muerte. Ahora, ¿qué era la tradición de la Pascua? Recordar lo que pasó en Egipto y celebrarlo y dar gracias. Eso es lo que los judíos hacen. Se acuerdan del hecho que sucedió, de cómo Dios los guió, de cómo Dios les enseñó, y que le dan gracias porque ellos no vieron muerte, porque recibieron la palabra y la obedecieron. Eso es la Pascua. Pero el punto importante, hermanos, antes de leer, quiero dar un poco más de contexto en cuanto a la Pascua. Dios le daba la indicación al pueblo y buscaban un cordero limpio, sin mancha, sin arruga, y tenían que sacrificarlo. Y después tenían que prepararlo con hierbas amargas. Y se reunían las familias para consumir el cordero. Si el cordero era muy grande, se reunían dos familias. El hecho era que tenía que consumirse o comerse ese cordero. Lo grande y trascendente de la Pascua, hermanos, en las tradiciones, es que las tradiciones son limitadas. Acompáñenme al Salmos 115. Lo grande y trascendente de la Pascua, hermanos, en las tradiciones, es que las tradiciones se practican y se apegan a ellas. Dice el Salmo 115, versículo 1. Vamos a leer desde el 1, aunque en realidad es del 4 al 8, pero vamos a entenderlo. No a nosotros, oh Jehová, dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en dónde, hermanos. Fíjese, eso subráyelo. ¿Dónde está Dios? Él está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Ponga atención el 8. Semejantes a ellos, ¿son quiénes? Y fíjese que aquí está describiendo lo que es una tradición para el hombre. O sea, el hombre es capaz de crear un ídolo, de hacerlo bonito, pintarlo y colorearlo, y después postrarse ante ese ídolo. Y eso se puede convertir en una costumbre y una tradición. Pero eso, hermanos, si no hay una renovación, puede ser tan vacío o tan vacía esa tradición. Y esto es lo que les estaba pasando a los judíos. Estaban por celebrar la Pascua, el acontecimiento en Egipto. Y entra Jesucristo, que es la misma Pascua. Acompáñenme primero a los Corintios 5:7. Jesucristo es la misma Pascua, dice el apóstol Pablo. Tan vacía y negativa puede ser la tradición de un hombre como el hombre que la practica. Los judíos practicaban la tradición de la Pascua, pero teniendo a Jesús en medio de ellos, el cual era su Pascua, no le reconocieron. Dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, cristianos, que es ¿quién? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Recordemos que tiene que ver con el sacrificio de un cordero y que es Jesucristo. Lo tremendo con los judíos en Juan 2:13 es de que ellos estaban celebrando el hecho de que Dios los libró de la muerte en Egipto, sacrificando un cordero, y entra el cordero de Dios al templo y no entendieron que Él estaba en medio de ellos.
¿Sabe que así pasa en la actualidad con los cristianos? Somos nosotros, a veces encajamos tanto en las tradiciones que nos importa más una tradición que el hecho de que Dios esté en este lugar y nos hable a través de su palabra. Dejamos que la tradición nos envuelva tanto, que nos cobije tanto, que nos olvidamos que el mismo Cristo puede estar en este lugar. No es que puede, sino que está en este lugar y que nos está hablando a nosotros. Porque Él entró al templo. En cambio, hermanos, cuando tenemos la revelación sobre la tradición, esto nos enseña a entender qué significa Cristo en nuestras vidas. ¿Qué le pasó al templo? Jesucristo sabía cuál fue el propósito del templo, por qué sería construido. Él sabía que le dijo a Moisés: construye un tabernáculo y lo harás de la manera que yo te lo pida. Un templo con un propósito. Cuando Jesús va al templo, Él se encuentra con la celebración de la Pascua. Pero Él se encuentra en la condición de que Israel, los judíos, no estaban, se quedaron tanto en la tradición que no entendieron la revelación. ¿Sabe qué le pasó al templo, hermanos, de Jerusalén, que construyó Salomón? El templo de Jerusalén quedó atrapado en las tradiciones. Una vez más, el templo quedó atrapado en las tradiciones. Cuando una persona, hermanos, queda atrapada en una tradición, no crece, se queda estancado. No hay renovación. Las costumbres o las tradiciones crean costumbres y las costumbres crean hábitos. Y cuando llegamos a ese nivel, nuestra vida queda estancada. Dice una frase que si alguien no se renueva, se muere. Nosotros podemos caer en una vida de tradiciones, porque lo que Dios en algún momento estableció como algo sublime, como algo divino, como algo importante, nosotros lo hemos convertido como una tradición. Por ejemplo, orar por la comida, que tiene que tener un lugar importante. Lo hacemos mecánicamente como una tradición. Y pensamos que solamente es el hecho de estar repitiendo: Señor, bendice los alimentos. Hay muchos que se molestan cuando les piden: ora por la comida. ¿Y por qué yo? Que ore el otro. Y se nos olvida la importancia que es de darle a Dios gracias por el hecho de que tenemos que comer. Y a veces estamos tan atrapados en las costumbres que se nos olvida el hecho que Dios nos ha bendecido, hermanos. Y esto le pasó a Israel. Leer la Biblia. Qué importante es leer la Biblia, pero hemos caído en tradiciones y costumbres que nos pesa leer y conocer a Dios. Israel estaba celebrando una Pascua y no había entendido quién estaba en ellos. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Yo le pregunto a usted, cuando nosotros le damos gracias a Dios por los alimentos, por el trabajo, ¿usted cree que Dios está en esa oración, hermano? Entonces, ¿por qué lo pasamos como que Dios no está y lo hacemos tan rutinario, tan de costumbre? El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo. A este siglo nos habla de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El pueblo de Israel no conocía en ese momento la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vivimos en tradiciones no logramos ver la voluntad de Dios. ¿Sabe que es tan importante llegar a este lugar, por muy sencillo o humilde que esté en este momento? Pero el saber que en este lugar está Dios y nos habla. ¿Y que nos habla?
¿Por qué a veces llegamos tarde a un lugar tan importante como este? ¿Por qué hemos caído en la tradición que es el culto de las 10 de la mañana? Pasamos por alto o ignoramos que cuando llegamos a ese lugar vamos a encontrarnos con el Dios que creó todas las cosas, con el Dios Salvador, poderoso y redentor, el cual merece toda nuestra atención, todo nuestro tiempo. Pero ¿por qué no hacemos las cosas? Porque pasamos por alto y lo vemos como una tradición. Esto es sublime. El hecho de que Dios habla en nuestras vidas es algo importante que hemos ido rebajando porque hemos caído en una tradición y una costumbre. Escuchar de Dios, mis hermanos, es más que reunirnos. Es el Todopoderoso hablándonos a su creación. Y que no entendemos lo importante y lo relevante. Ellos, los judíos, no entendían la voluntad porque estaban en sus tradiciones, celebrando. ¿Por qué no quisieron ser renovados? Se hicieron como, y encontraba este ejemplo, hermanos. Usted conoce la gelatina. Cuando se prepara, le echa, el agua hierve, ¿cierto? Y se le pone la gelatina y la hierve. Y usted tiene que depositarla en un molde para que esa gelatina cuaje. Pero cuando cuaja, se asemeja al molde donde fue depositado. Si nuestra vida fuera una gelatina y fuera depositada en un molde, seríamos hechos a ese molde. El mundo tiene un molde. El mundo en cuanto a intelecto, en cuanto a tradiciones, tiene un molde. Un molde en que hay que trabajar para vivir mejor. En que todo hay que hacerlo a través del dinero. Y muchos cristianos han caído en ese molde. Y un cristiano que cae en ese molde, pues es un cristiano mundano, porque sigue las enseñanzas del mundo. El mundo vive pensando como que Dios no existe y no es importante. Y el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la ¿qué? Renovación. ¿Cómo somos renovados? A través de la palabra. A través de cuando leemos la palabra de Dios. Ahí somos renovados y entendemos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Si no lo hacemos, hermanos, entonces caeremos en una tradición. Y qué triste es ver a cristianos con tradiciones. Voy al culto porque es domingo, son las 10 de la mañana, apúrense. Y no pasa por la mente que vas a ir a escuchar a Dios. Te hincas a orar 2-3 minutos y se acabó. Y se nos olvida o ignoramos o somos inconscientes de que estamos haciendo las cosas para Dios. Esto le pasó a Israel. Estaban tan atentos en su Pascua, en su celebración, que cuando entró el mismo Dios, pasó desapercibido. Es como en este momento, estamos en este lugar, tú estás sentado y quizás estás pensando en otras cosas, estás distraído y se te olvida que en este momento Dios te está hablando a través de su palabra y que merece atención. Amén. Vamos a Juan 2:14, solo era un poco de introducción. Vea lo que dice, entonces entra Jesús al templo, dice 14, y halló en el templo, fíjese, si nos remontamos a Éxodo 25, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Todo cómo sería el templo. Pero pasan 2000 años y un pueblo en tradición pierde el sentido y pierde el orden de Dios. Jesús dice que entró al templo y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. ¿Cómo los encontró? Sentados. ¿Ustedes creen que ese fue el propósito del templo? Para que la gente hiciera un comercio y además de eso estuvieran sentados. ¿Se recuerdan que cuando fue construido el templo por Salomón y cuando fue inaugurado, que vino la presencia de Dios y estuvo en el templo? Hasta la gente estuvo fuera del templo porque la presencia de Dios estaba dentro del templo. Pero ahora se invirtieron las cosas. Ahora el templo es un mercado donde se vende todo. Cualquiera puede vender, todo es indiferente, no es tan relevante orar por los alimentos, mucho menos leer la Biblia. ¿A quién le importa leer la Biblia? ¿Es un libro obsoleto?
¿Importa enseñarle a los hijos lo importante que es caminar con Dios? Hay padres que ni siquiera le enseñan a sus hijos de Dios. Porque hemos caído en tradiciones. Y aunque aparentemente estamos con Dios, estamos muy lejos de Dios, porque no nos importa lo que Dios nos hable, nos importan nuestras tradiciones. Tan solamente veámoslo hoy. Las mismas iglesias cristianas, ¿qué van a hacer en la semana del 13 al 20 de abril? Se están preparando en cultos, otros en eventos, otros en traer cantantes, grupos, predicadores, etcétera. Pero ¿cuántos reflexionan y dicen, es un tiempo para darle a Dios gracias? Vamos a hacerlo con reverencia. ¿Cómo nos preparamos, hermanos? A veces caemos tanto en las tradiciones, y les dije que una tradición genera una costumbre, y una costumbre genera un hábito. Y todos los hombres caminamos por hábitos. A una hora nos levantamos, a otra hora nos bañamos, y somos tan mecánicos. Jesús encontró un mercado en su templo. Si hay algo ofensivo para Dios, hermanos, es que hagamos de algo sagrado una tradición o un ritual vacío. Una vez más, si hay algo que le ofende a Dios, es que hagamos de algo sagrado una tradición o un ritual vacío. Nuevamente el ejemplo de orar por los alimentos. Se hace tan vacío, tan ritual, que ni siquiera sentimos lo que estamos diciendo. Cuando Dios ordenó darle a Él gracias por todo y en todo. Y esto lo vio en el pueblo de Israel. No hagamos de lo que Dios nos pide. No hagamos de lo que Dios nos pide que hagamos, que es sagrado, como orar, como leer la Biblia, un ritual vacío. Porque Jesús, cuando llega al templo, hermanos, Él esperaba encontrar algo. Ahora usted preguntará, ¿cómo hacer las cosas entonces, pastor? Jesús quiere que hagamos las cosas de corazón. Acompáñenme a Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Cómo entonces hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos? Tenemos que hacerlas de corazón, porque es algo sagrado, es algo que Dios pidió que se hiciera con amor y con devoción. Mientras que la tradición produce rutina y la rutina produce desinterés, y el desinterés provoca separación. Cuando una persona cae en la rutina, se separa. Jesucristo dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Habla de los cristianos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Porque separados de mí, ¿qué dice? ¿Sabe que a veces la gran mayoría de las cosas las hacemos separadas de Dios? Porque oramos por los hijos solamente porque tengo que hacerlo. No vamos a Él esperando que Él haga las cosas. Todo lo queremos hacer nosotros. Y por eso no nos funciona. O no está bien, o no es escuchado. ¿Sabe que encontraba una palabra en el griego que tiene que ver con tradición y habla de separación? Cuando una pareja se separa, hay un término que es divorcio. ¿Cierto? En griego es divorceo, que habla de una separación. Cuando una persona se separa o se divorcia, hermanos, ¿por qué se divorcian? Regularmente, se perdió el amor, no hay interés, no le encuentro sentido a la vida viviendo con esta persona. ¿Sabe que así le pasa a una persona cuando cae en tradiciones? Ya no le encuentra sentido a esto, tan hermoso y tan sublime que es estar cerca de Dios. Y luego la palabra divorcio llega a un punto que se le llama apostasía. Cuando una persona pierde el interés por las cosas de Dios, es porque caíste en una costumbre. Y tienes que renovarte en Dios. Tienes que hacer las cosas de corazón, por amor. Separados de Cristo, nada podríamos hacer. Vamos al Salmo 51, 16. Salmos 51, 16.
Los judíos convirtieron en una tradición lo que en una ocasión Dios dijo que fuera algo sagrado, sublime y especial, en relación a los sacrificios. Salmo 51:16 dice, porque aquí habla Jesucristo, y recordemos que aquí el contexto es que David peca, adultera con Betsabé y luego manda a matar a Urías, al esposo. Dios lo confronta a través del profeta y él se arrepiente. En ese contexto se escribe el Salmo 51. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu que dice, quebrantado al corazón, contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Cuando oramos, así espera Dios escuchar tu oración, con un corazón contrito y humillado, con un corazón que reconoce que solamente Dios puede saciarlo. 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El sacrificio, hermanos, que habla aquí David, lo lleva a una adoración. Déjeme explicarle un poco más. Cuando la Biblia habla del sacrificio de un cordero. ¿Qué tenía que hacerse? Sacrificar el cordero. Y luego el holocausto era un lugar para donde se iba a cocer el cordero. Yo le pregunto, si pone la carne cruda del cordero en ese lugar, sin encenderle fuego, ¿pasa algo? ¿Llega el aroma a Dios? Si su vida no es presentada delante de Dios para que el fuego del Espíritu Santo la consuma, su carne sigue tan viva que no llega a Dios. Por eso es que el sacrificio aquí, según David, tiene que ver con la obediencia. ¿De qué nos sirve que hagamos sacrificio de hacer tal cual cosa si no vamos y depositamos nuestra vida en obediencia a Dios? Vamos a Romanos 12:1. Porque el sacrificio que habla David, habla de un corazón contrito y humillado y nos habla de una renovación a través de la obediencia. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Qué significa en sacrificio vivo? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si no ponemos nuestra vida en Dios para que Dios nos guíe, no estamos haciendo nada. Estamos viviendo una mera tradición. Somos cristianos por tradición, porque me trajeron, porque me enseñaron. Pero la pregunta, ¿tú tienes una experiencia con el Dios de la Biblia? ¿O eres uno más que celebra un culto porque te llevan, porque te traen? A Dios le interesa una comunión contigo, personal, no por tradición. Que seamos, dice la Biblia, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Que cuando estoy en el trabajo, ahí estoy con Dios. En la escuela, ahí estoy con Dios. No me olvido que Dios está conmigo. No lo saco de mi vida cuando voy en el trabajo o cuando estoy con mis hijos. Cuando las cosas no van bien, no saco a Dios de mi vida. Él sigue conmigo. Pero hay gente que cuando tiene un problema, lo saca a Dios de su vida y hace lo que Él quiere. Y esto es lo que Dios no quiere que pasemos nosotros. Vamos a ir a Génesis 22. Génesis 22. Porque en el contexto del sacrificio vamos a ver qué significaba el sacrificio cuando Dios lo estableció. Y no hay mejor ejemplo que Abraham. ¿Sabía usted, como dato, lo busca en casa, Segunda de Crónicas 3:1, ¿sabía usted que el templo que construye Salomón fue construido en el monte Moria, donde el mismo Abraham, Dios le pidió que llevara a Isaac? Qué tremendo, ¿verdad?
Es decir, en el mismo lugar donde años atrás Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, en ese mismo lugar se levantaría el templo que hoy aún sigue en ruinas y que fue construido por Salomón. Es decir, en el mismo lugar, con las mismas indicaciones, pero que se perdieron. ¿Tiene Génesis 22? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿cómo? Cuando Dios te habla a ti, ¿qué le dices? Estoy cansado, Señor. Orar. Estuve un día cansadísimo, trabajé aquí, estuve en una reunión acá, fui a hacer aquello. No tengo tiempo para orar, Dios. Mucho menos escucharte. Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese, sacrificio vivo. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham, hermanos? Su hijo, un sacrificio. ¿Pero qué encontró Jesús en el templo? Gente vendiendo palomas y bueyes y cambistas. Ahí habla de entonces de que había gente que intercambiaba monedas, porque había mucha gente que venía de muchos lugares. Le pidió un sacrificio. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos. Esto nos habla de obediencia. Y el sacrificio implica obedecer lo que Dios te pide, aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo. ¿Usted cree que Abraham estaba de acuerdo como ser humano, como hombre, sacrificar a su hijo? Pero ¿sabe qué? Antes de su deseo, obedezco a Dios, porque yo sé que tú sabrás qué hacer con lo que me pides, Dios. Cuando Dios te pide algo, hermano, ¿por qué lo cuestionas? ¿Por qué cuestionas cuando tu hijo cuando Dios te pide tiempo para Él? Cuando Dios te habla y te dice que le des tiempo a tus hijos, pero hablándole de su palabra. Cuestionamos a Dios en todo, por el tiempo, por el espacio, por el lugar. Y dice que se fue, el 3, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué iban a hacer? Fíjese que antes de sacrificar, tenían que ¿qué? Adorar a Dios. Llegamos aquí, hermanos, a este lugar, por muy sencillo, llegamos y nos sentamos. Y se nos olvida que aquí está Dios. Por lo menos, Señor, gracias porque llegué. Llegamos porque como que cumplimos. Ignoramos que aquí está Dios y que tenemos que adorarlo antes de entrar a su presencia. Señor, te alabo y te agradezco porque llegué a tu casa. Llegamos y nos sentamos y vimos una rutina. Piénselo. ¿Qué hace cuando usted llega a este lugar? Es más, hay alguno que ni siquiera a su hermano saluda. Llega y se sienta y se espera. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Ignoramos la presencia de Dios en este lugar. Porque no hacemos nada. Nos sentamos. Dios es un Dios vivo, ¿cierto o no? Pero hacemos como que Dios está muerto. Y adoremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Fíjese qué hizo Abraham. Tomó la leña, tomó al hijo y tomó los utensilios. Esto nos habla de obediencia y de pasos que Dios estaba pidiendo. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿Dios qué dice? Dios proveerá. En el sacrificio, primer sacrificio en el templo, donde era el lugar del templo que construía Salomón, siempre fue Dios proveerá. Dios proveerá. Uno va al templo para que Dios provea en nuestras vidas a través de la palabra.
Pero venimos a este lugar solamente por rutina y viene y Dios te habla y nos pasa lo que el niño sentado. Póngame atención. Estaba el papá con la mamá y sus 3 hijos y entre ellos un niño de 10 años. Van a comer. Y el papá le dice al hijo, hijos, siéntate, vamos a comer. No, papá, sentado, voy a comer parado. Hijo, que te sientes para comer. No, papá, voy a comer parado. Pasan 3, 4, 5 veces que te sientes porque vamos a comer. Y el papá va, lo agarra, lo sujeta y lo sienta a la fuerza. Y ahí está el hijo con el berrinche comiendo. Y le dice, aunque estoy sentado, por dentro estoy parado. Así nos pasa mucho aquí. Decimos, Señor, lo voy a hacer. Señor, te prometo que lo voy a hacer. Salimos y no lo hacemos. ¿Cuántas veces a Dios le dices, sí, Señor, yo sé que tu palabra es verdad? Pero a la hora de la hora te pasa como el niño. Por dentro estás parado, no haciendo nada. Todo en contra de lo que Dios te pide que hagas. ¿Sabe que este lugar estaría mucho mejor si no hiciéramos lo que el niño hace? ¿Y cómo se da cuenta, pastor? Pues uno, hermano, aprende. Uno aprende con los años. Y casi todos los hijos de Dios dicen amén a todo lo que Dios habla en su palabra. Pero muy pocos hacen de verdad lo que Dios quiere que hagamos. Abraham se fue con su hijo y dijo, Dios proveerá para el holocausto. Vamos al 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allá Abraham. ¿Qué edificó? Un altar. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha edificado en su vida un altar? ¿Tiene con Dios comunión diario? ¿Presenta sacrificio con su Dios? ¿O es mera tradición ser cristiano? ¿Quién es cristiano? Yo. ¿Pero realmente vives como cristiano en comunión con tu Padre? ¿Obedeciéndole a Él en lo que Él te enseña? Es que hoy no siento, pastor. Esto no es de que sientas. Esto es de que Jesús dijo, yo estaré todos los días. ¿Hasta cuándo? Aunque tú no sientas, Él está contigo. Porque Él no es como tú que sienta o no siente. Él está en este lugar. Vamos al 9. Y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sabe usted, hermano, que no hay un sacrificio si no lo pone usted en el altar? No pasa nada. Si usted llega y se queda ahí y no va a Dios, no pasa nada con su vida. Sale igual. Porque sigue en la carne, en la chuleta. Tiene que ser quemada por el poder de la palabra de Dios. Consumida. Para que entonces suba el aroma a la presencia de Dios. De una vida que dice, sí, Señor, soy yo en primer lugar, en segundo lugar, pero ya no quiero yo eso. Quiero que tú seas el único lugar en mi vida. Vamos al versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esto nos habla de obediencia. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿qué? Otra vez obediencia. Aquí estoy, Señor. Tú me lo pediste, yo te voy a obedecer. Porque si aún mi hijo fuera quitado, tú me darías un hijo. Yo no sé cómo, pero tú lo harías, Señor. Tú eres Dios. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que ¿qué? ¿Qué conocía Dios de Abraham, hermano? Que tenía temor de Dios. ¿Usted tiene temor de Dios? Cuando está con el compadre planeando hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Usted tiene temor de Dios cuando ve algo que no le agrada a Dios? ¿O usted, hermana, cuando dice cosas que no le agradan a Dios, tiene temor? Dios vio temor en Abraham. ¿Sabe qué es el temor? Es la conciencia que Dios está en todo lugar. Dios está cuando te vas a fumar el cigarro, cuando le pegas a tu esposa, cuando a tus hijos le gritas, cuando te tomas una cerveza, cuando mientes. Ahí está Dios. Solo que ignoras que Él no te ve. Pero Él está ahí. Eso es temor. Hago las cosas porque Dios
está ahí. Y si no, mejor no lo hago. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, que dice, en lugar de su hijo. Tuvo que haber consumido la carne del sacrificio. Y llamó Abraham, 14, el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Dios proveerá. ¿Y sabe que ese es el lugar donde Dios habita? Que el que provee es Dios. ¿Cómo provee, hermano? Por su palabra. Venimos aquí y hemos caído en una rutina. No caiga en rutina, hermano. No caiga en tradiciones. Siempre el templo de reunión es donde Dios va a proveer para tu necesidad. Pero a veces tú vienes y le dices a Dios, pero al final, como el niño parado, tú vas y lo haces. Tú quieres arreglar las cosas en tu propia mano. No, el templo es aquí donde Dios provee. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la enseñanza, a través de su guianza. Ese lugar se ha llamado como Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová, ¿será que dice? Concluimos en 2 de Crónicas 3:1. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo aquí en la primera parte y continuamos el próximo domingo. Segunda de Crónicas 3:1. Quizás dice en su Biblia, en la parte superior, Salomón edifica el templo. ¿Dice eso? Quizás dice. Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón ¿a qué? A edificar. ¿A edificar qué? La casa de Jehová. Es la misma que está en Éxodo 25, 8 y 9. Cuando le dijo Dios a Moisés. A edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde? En el monte Moria. El mismo monte donde Abraham estaba sacrificando a Isaac. Es el mismo. ¿Saben que es el mismo lugar donde está el templo? El lugar de los sacrificios. Pero las tradiciones nos envuelven tanto, hermano. ¿Y qué significaba el monte? Jehová, ¿qué? Proveerá. Hoy el cristianismo del siglo XXI va y busca en un templo, quiere buscar a Dios, pero su costumbre es tan fuerte, su ritual es tan fuerte, que no espera que Dios provea en su vida. Él quiere hacerlo todo. Él quiere hacerlo todo. El monte de Dios es donde Dios provee. El templo donde Dios está es donde Dios provee para su pueblo. Y el pueblo espera. Y el pueblo obedece. Que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era del Ornán Jebuseo. Ese mismo templo. Concluimos en Juan 2. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, Jesús, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa, ¿qué dice? El celo de tu casa me consume. ¿Sabe que Jesús tiene celo por este lugar? Jesús tiene celo por este lugar. No quiere que hagamos de esto una tradición. No quiere que hagamos de esto un ritual.
Dios está aquí. Escúchalo. No pases por alto, no lo ignores. No pienses es una predicación más, no, es Dios hablándote. Que Él proveerá. No vengas por venir. Ven y póstrate ante Dios y escucha su palabra y disfruta lo hermoso que es estar en su presencia y que Dios te hable. Que no seamos una iglesia de tradiciones, que seamos renovados todos los días en su palabra y salgamos de aquí llenos que Dios nos habló, que Dios nos renovó, que llegamos cansados, pero que Él nos sostiene. Póngase de pie. Incline su rostro. Señor, gracias por tu palabra. Te pido por nuestras vidas, Señor, que no caigamos en tradiciones, en costumbres y hábitos, ignorando que tú estás en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no salir de este lugar como entramos, cansados, cargados, pensando en un culto más, ignorando que estamos delante del Todopoderoso, que nos fortalece y que nos llena, Señor. Ayúdanos, a tus hijos, a esperar en ti. Aquellos que quizás viven una vida de tradiciones, de venir y que se les va el ánimo y que se cansan y que no sienten ganas de venir. Es una vida de tradiciones. Tú no quieres eso. Tú quieres una vida que presente en sacrificio vivo y que de corazón hagamos las cosas. Señor, ayúdanos a no caer en un estado de apatía, de indiferencia, sino que seamos renovados todos los días en tu presencia. Que cuando venga el tiempo de leer tu palabra, sintamos sed, anhelo, deseo de estar cerca de ti, de conocerte, de escucharte. Señor, que cuando oremos disfrutemos el momento en el cual tú nos regalas un tiempo para buscarte, porque es más que arrodillarnos, es estar cerca de ti, en tu presencia, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que camine en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, sea tu misericordia sobre nosotros. Perdónanos y límpianos, Señor. Que no celebremos una Pascua más por tradición, sino agradecidos por el hecho que nos salvaste de la condenación eterna y de una muerte espiritual, y que ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Gracias al hecho, al sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario, y que resucitó al tercer día, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Es tiempo de renovarnos. Este canto dice: renuévame. Si tú has vivido una vida de tradición, que hasta el día de hoy eres cristiano por tradición, es tiempo